y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Pregunta: ¿cómo pues podemos saber el camino? Esta semana, delante del Señor en oración, la iglesia tiene un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo porque nos estamos levantando como discípulos evangelistas. Somos una iglesia levantada por el Señor, por su gracia, para conquistar, para restaurar el evangelio en nuestras países hispanohablantes. Entonces, hay 3 puntos importantes que nosotros como creyentes tenemos que siempre tener como referencia. Estos 3 puntos importantes que nosotros tenemos que tener como referencia, donde quiera que estemos, son siempre, primero, la palabra de Dios. Nuestra vida tiene que estar cimentada en la palabra de Dios. Tenemos que ver como base la palabra de Dios. Lo segundo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida de fe es lo que Jesús también enseñó, es la oración. La oración. Y lo tercero que nosotros tenemos que trabajar es siempre mirar con ojos espirituales el campo a través del evangelismo. Cuando una iglesia se centra en la palabra, cuando una iglesia se centra en la oración, cuando una iglesia se centra en el evangelismo, o en otras palabras, cuando el cuerpo de Cristo se centra en estas 3 cosas, las obras se levantan. Porque el deseo de Dios está dentro de la palabra, está dentro de la oración y está dentro del evangelismo. Eso es algo básico en nuestra vida de fe. Nosotros tenemos que hoy tener un nuevo comienzo, dentro de la palabra, dentro de la oración y dentro del evangelismo. 3 puntos básicos que tenemos que recordar por el resto de nuestras vidas. En la profesión que tengamos, en el trabajo que tengamos, con nuestras familias o si estamos solos en algún lugar. Constantemente. Hoy, ¿por qué solo Jesús es el único y verdadero camino para la vida? Hay un mensaje esencial dentro de nuestro movimiento de Darapam, que es el movimiento del aposento alto de Marcos. Es el movimiento básico del evangelio. O el mensaje básico del evangelismo. Está centrado en la palabra, está centrado en la oración, está centrado en el evangelismo y de ahí nos sale. Nosotros sabemos, porque ya conocemos esto, que Dios creó al hombre en el principio. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1, 27. En Génesis 1, 27 Dios le da identidad al hombre. Dios le da la potestad de comunicarse al hombre con Dios. En Génesis 1:28, Dios le da al hombre potestad para conquistar sobre las aves del cielo, los peces del mar y todas las bestias que se mueven en la tierra. Dios da al hombre en Génesis 2:7 el aliento de vida, después de haberlo formado del polvo de la tierra. Dios da al hombre una promesa. ¿Qué promesa? La promesa de Génesis 2:17, de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Tenemos que nosotros ver estos versículos bíblicos en nuestra Biblia y meditar en ellos. En el principio, el hombre con Dios conoció o sabía lo que era la verdadera felicidad. El hombre estaba realmente feliz con Dios. Tenía el poder de conquistar, tenía identidad, podía comunicarse con Dios. Solamente tenía que cumplir la promesa que el Señor le había dado. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Pero nosotros también conocemos ya que el hombre queda separado de Dios a través de un evento que también está dentro de la palabra. Es el evento de Génesis 3, del 1 al 6. La separación del hombre con Dios a través de la tentación, a través del engaño de ¿quién? De Satanás, que utilizó ¿quién? A la serpiente. Cuando el hombre queda separado de Dios, el hombre cae en un estado espiritual. Génesis 3, 16 y 19. Entra el dolor a la mujer, entra el dolor al hombre, entra el dolor todos los días de la vida, entran los espinos y cardos, que son los fracasos, entra el sudor, el hombre se esfuerza y entra la muerte. El hombre automáticamente, a través del engaño de Satanás, pierde esta bendición, la pierde.
pierde, y la bendición de Dios de Génesis 1:27, Génesis 1:28, Génesis 2:7 y Génesis 2:17 quedan fuera del alcance del hombre. En este momento aparece en el hombre ¿qué? La infelicidad. El hombre es un ser infeliz. El estado espiritual del hombre queda separado de Dios a causa del problema fundamental del hombre. En este estado, el hombre lo encontramos en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. Si el hombre espiritualmente, aquí no está Dios en la vida del hombre, porque estamos separados a causa de un problema fundamental de separación, ¿quién es el dueño del hombre espiritualmente? ¿De quién queda esclavo el hombre? De Diablo, de Satanás. Este ser, Satanás o el diablo, conquista al hombre para traerle ¿qué? Destrucción, para traerle fracaso, constantemente. Ningún ser humano quiere vivir en ese estado espiritual de dolor, de fracaso. Ningún ser humano quiere experimentar el dolor. Ningún ser humano. El hombre es un ser espiritual. Y de alguna u otra manera, el hombre busca escapar de este lado. El hombre busca escapar de este lado para buscar a Dios realmente. El hombre empieza a buscar métodos. El hombre empieza a buscar doctrinas. El hombre, en otras palabras, aparece ¿qué cosa? Aparece la religión. Aparece la religión. La religión es lo que el hombre ha hecho ¿para qué? Para volver o para querer volver aquí a Dios. Si nosotros vemos la historia del mundo, el legado más grande que la religión ha dejado es lo que nosotros conocemos como ¿qué? Como idolatría. Hay religiones que ya no existen y sus ídolos han quedado en los museos, sus ídolos han quedado como centros turísticos. Y la idolatría es algo que el Señor aborrece. Éxodos 20, del 3 al 5. Está en los mandamientos del Señor. Que no nos hagamos imagen y semejanza de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra, en las aguas y debajo de las aguas. Porque el Señor es un Dios celoso, dice la Escritura. Y visita la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. En 1 Corintios 10:20, el apóstol Pablo escribe que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Y no quiere que seamos partícipes de ello. El hombre no sabe. El estado espiritual del hombre está sumergido bajo un poder espiritual. Estamos sumergidos en el legado más grande que ha dejado la religión, que es la idolatría. Y por esa razón, en el mundo entero, de generación en generación, sufren problemas mentales. El hombre se carga, el hombre se afana, el hombre siente depresión, el hombre se estresa, el hombre siente desesperación en algunos momentos de la vida. El hombre no sabe cómo salir de eso. Por eso el Señor nos dice en Mateo 11:28, nos dice: todos los que estén trabajados y cargados, venid a mí y os haré descansar. ¿Por qué? Porque el hombre en ese estado espiritual no tiene más remedio que estresarse, que perder la paz, que desesperarse, que romper lo que encuentre en un momento de desesperación, o decir lo primero que piensa en un momento de desesperación. Y en el mundo entero vemos que los problemas físicos se repiten también de generación en generación. Enfermedades. Esto vemos, no muy lejano, cuando se escribe el libro de los Hechos. En Hechos 8, del 4 al 8, en la ciudad de Samaria, había gente con espíritus inmundos, había gente paralítica, había gente que sufría enfermedades. Y el hombre busca escapar de eso, y el hombre es un ser potencialmente muy hábil. El hombre tiene una inteligencia, una IQ, como se le dice en inglés, muy grande. El hombre puede crear aviones, el hombre puede ir a la luna, el hombre puede buscar la sabiduría. ¿Cómo se llama eso? Filosofía. El hombre busca a través de la filosofía. El hombre busca a través del conocimiento.
El hombre busca a través de la ciencia escapar de estos problemas espirituales. Busca un camino para salir de eso. Busca en la religión, busca en la filosofía, en el conocimiento. Y no queda ahí solamente, sino como que está establecido para los hombres. ¿Qué es lo que está establecido para los hombres? La muerte. Es la cita más segura que todos vamos a tener en un momento de nuestra vida. La muerte es la cita que nadie puede escaparse, porque está establecido. ¿Dónde encontramos esto? En Hebreos 9:27. Dice, como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Entonces hay un juicio después de la muerte. Si el hombre está separado en este estado espiritual a causa del problema fundamental de Génesis 3, si no está Dios, si no está en el camino del Señor, si no está en este lado, ¿a dónde es el destino final del hombre espiritual? Al infierno. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Lucas 16, del 19 al 31. Y el hombre intenta escapar de esto. ¿A través de qué? A través de otro camino que el hombre intenta. Y que vemos a menudo, constantemente, año tras año, fecha tras fecha, calendario tras calendario, las tradiciones. Tradicionales. Todos los años son las mismas tradiciones. Y todos los años los problemas no se resuelven. Y no queda ahí, sino que pasa que hay un problema que pasa de generación en generación. Y si no se resuelve, ¿qué sucede? El hombre fracasa. Entonces nosotros como discípulos evangelistas tenemos que conocer y meditar en este mensaje constantemente, todos los días de nuestra vida, porque este es el inicio de nuestra vida de fe. Dentro de la palabra, dentro de la oración, dentro del evangelismo. El hombre que encuentra su respuesta en este camino, como dice la Escritura, es el hombre que puede encontrar la verdadera felicidad. Es el hombre que puede bloquear los desastres en el nombre de Jesucristo. Es el hombre que puede cambiar una nación en el nombre de Jesucristo. Es por esa razón que Dios no mira la religión, no mira la filosofía, no mira las tradiciones. Dios crea ¿qué cosa? Dios crea un plan de salvación. Dios tiene un plan de salvación para nosotros. Y en el plan de salvación es donde se glorifica a Jesucristo. En Romanos 5:8 dice la Escritura que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Amén? Aún nosotros estando aquí muertos en nuestros delitos y pecados, Dios envió aquí a Jesucristo. ¿Para qué? Para hacer el camino de la salvación, para morir por nosotros. Y cuando hoy Tomás le pregunta, ¿cómo pues podemos saber el camino?, le pregunta a Jesús. ¿Cómo pues podemos saber el camino?, pregunta Tomás. Y hay mucha gente que le está preguntando hoy en día en el mundo, en diferentes lugares. ¿Cómo puedo yo conocer el camino para conocer a Dios? ¿Cómo llego a Dios? Y es cuando nuestro Señor le dice a Tomás, le contesta, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está diciendo Jesús en otras palabras? Jesús está diciendo, yo no soy religión. Yo no soy religión. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Nadie puede escapar de este problema fundamental de Génesis 3:1-6, sino es solamente a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. En Romanos 8:2 nos dice la Escritura que Él nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí hay un pecado fundamental de separación, de desobediencia. Estamos muertos espiritualmente en este lugar. En Romanos 8:2 dice la Escritura que Él nos ha librado de la ley del espíritu, del pecado y de la muerte. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo vino para qué? No para ser servido, sino para servirnos a nosotros y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. ¿Qué está diciendo Jesucristo? No necesitan otras sabidurías. ¿Por qué? Porque en Cristo está la verdadera sabiduría. Y las tradiciones, constantemente, las tradiciones que pasan,
los problemas que pasan de generación en generación, las obras del diablo que se levantan cada día, cada año, cada época que vemos. Cuando vemos las noticias en este momento, en nuestros países, vemos que es una ola de violencia, hay una ola de desastres, hay una ola de obras tremendas del diablo. ¿Cómo paramos eso? ¿Por qué la iglesia no puede ser capaz de parar eso con tanta tradición? ¿Por qué? Porque solamente hay uno que lo puede parar. Solamente hay uno que apareció para deshacer esas obras. ¿Y ese quién es? Nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, no hay ninguna tradición que al hombre le pueda dar la respuesta a su vida y pueda hacerlo feliz otra vez. Solamente hay un camino para que nuestra vida espiritual regrese al Señor. Y ese camino está en ¿quién? Está en Jesucristo. Y cuando el hombre conoce quién es Jesucristo de verdad, el hombre reconoce y puede otra vez ser realmente feliz. Ahí está el punto de cambio en nuestra vida de fe. A través de este mensaje que nosotros hemos escuchado muchas veces, está el punto de cambio en nuestra vida. Está nuestro punto de inflexión en nuestra vida. Porque entiendo de dónde vine, qué resolví y hacia dónde voy. El hombre, a través de solo Jesucristo, puede recuperar otra vez ¿qué? La identidad. El hombre solo a través de Jesucristo puede recuperar ¿qué? La potestad. El hombre solo a través de Jesucristo que puede recuperar la promesa. Por eso Jesucristo murió en una cruz. Y no solamente murió, sino que fue sepultado, dice la Escritura. Y no solamente fue sepultado, sino que resucitó al tercer día, dice la Escritura. 1 Corintios 15, 3 al 5. Esto es lo grandioso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el hombre se encuentra con Jesucristo, el hombre tiene esta bendición de volver nuevamente a Dios. Ese es el mensaje que la palabra nos explica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando un hombre ora en el nombre de Jesucristo, las obras se levantan. Cuando un hombre cambia su estado espiritual y puede ver el mundo a través de estos problemas espirituales, puede ver la respuesta que es Jesucristo. ¿Y qué es lo que posee? Empieza el evangelismo. Por eso Dios nos ha llamado en esta época a nosotros. Por eso Dios nos ha llamado en esta época a nosotros. Para ser que discípulos evangelistas, no simplemente creyentes, sino discípulos evangelistas. Dentro de Cristo Jesús está todo el poder. Dentro de Cristo Jesús está todas las obras de sanidad. Dentro de Cristo Jesús está todo el avivamiento. No se necesita más. Este es el mensaje básico que nuestras iglesias hispanohablantes tienen que volver. Tenemos que reformar la iglesia. Es el mensaje que fluye aquí a través del reverendo Río. Es el mensaje de evangelismo, es la reforma de la iglesia. Si yo tengo a Jesucristo en mi vida, no necesito hacer pacto con nadie. No necesito pagarle a nadie para mi salvación. No necesito pagar a nadie para mi salvación. En Apocalipsis 3:20 dice que el Señor está tocando a la puerta de nuestro corazón. Aquel que la abre, el Señor entra a cenar con uno y se queda con uno. En Romanos 10:13, en Romanos 10:13 dice que aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y en Romanos 10, del 9 al 10, dice que hay que confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Confesar que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Y creer en nuestro corazón. Solamente es a través de una oración la salvación. La salvación es ¿por qué? Es por la gracia. Efesios 2:8. Es por la gracia de Dios. No hay que pagarle a nadie, no hay que hacer otra cosa. Simplemente creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, la solución a todos mis problemas. Amén. Cuando el hombre entra en este movimiento de evangelismo, la vida que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, nos lleva a eso. Y somos personas que podemos dar vida a otras personas. Somos discípulos evangelistas que
que donde vamos el reino de Dios se establece. Somos personas que alumbramos la luz de Cristo en las tinieblas. Y ahí empiezan las bendiciones para nuestra vida. Cuando mi vida empieza a estar aquí, mi salud física se restaura. ¿Por qué? Porque me encontré con Jesucristo. Cuando yo estoy aquí, mi economía se restaura. ¿Por qué? Porque estoy con Jesucristo. Cuando estoy aquí, mis relaciones interpersonales se restauran. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios que muere. Cuando estoy aquí, cuando yo oro, tengo respuesta a mis oraciones. ¿Por qué? Porque es Jesucristo quien hace las obras en nosotros. Entonces mucha gente pregunta hoy, ¿cómo puedo llegar a Dios? Como Tomás, como Tomás, ¿cómo pues podemos llegar a Dios? ¿Cómo pues podemos llegar a Dios? Y nosotros tenemos esa respuesta hoy. Hay que explicar este mensaje de salvación bíblicamente. Hay que explicar la respuesta. Hay que explicar en quién está realmente la salvación. Y cuando pregunten, ¿cómo puedo yo tener la salvación? A través de la gracia, a través de una oración. ¿La oración de qué? La oración de aceptación. Ahora nosotros vamos a hacer la oración de aceptación una vez más. Y si hay algún amigo, alguna persona que está mirando, algún hermano por este video, al momento de hacer la oración de aceptación, su estado espiritual cambia. Porque estamos escapando de las fuerzas de las tinieblas que nos tienen confundidos, que nos tienen divididos. Y solamente a través de Jesucristo uno pasa la luz admirable al Evangelio. Vamos a orar. Repitan conmigo esta oración, por favor. Padre Dios, yo que soy pecador, en estos momentos, te abro las puertas de mi corazón, para que Jesucristo entre a morar en mí, destruyendo todas las obras del diablo en mi vida. Ahora que soy tu hijo, te pido la llenura del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en mi vida. Úsame, Señor, para la evangelización del mundo. En el nombre de Jesucristo oro. Amén. Amén. Cuando una persona hace una oración de aceptación, su estado espiritual cambia completamente. Cambia por la gracia del Señor. Porque, como dice Apocalipsis 3:20, cuando uno le abre la puerta al Señor, el Señor entra en uno. Y cuando el Señor entra en uno, está entrando la luz verdadera. El Señor entra al lugar donde tiene que estar. ¿Dónde es el lugar de Cristo en el ser humano? En el corazón. Ahí es el lugar de Cristo en el ser humano. Es en el corazón. Ahora, los que tenemos a Jesucristo, nuestra identidad espiritual cambió. En el plan de salvación, Dios nos hace sus hijos en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y no solamente eso, sino que en Juan 5:24, nuestro estado espiritual cambia. Si aquí estábamos en la muerte espiritual, a través de Jesucristo, esto se anula completamente. Amén. ¿Para qué? Para tener vida en Cristo Jesús. Amén. Eso es Juan 5:24. Entiendo de dónde salí. Ahí se quedó todo. Ahora tengo vida en Cristo Jesús. Cuando yo meditaba en este mensaje esta semana, a través de la palabra, a través de la adoración, a través del evangelismo, veía la iglesia y la gran devoción que tienen los remanentes para adorar, para tener un ministerio de niños atrás. Y de verdad, en lágrimas en mi corazón, le agradecía a Dios. Porque seguramente, si nosotros ponemos un aviso la próxima semana, se le va a pagar tanto a un músico por venir a adorar acá los domingos, seguramente en la semana tendríamos 2 o 3 llamadas de músicos que quisieran tocar aquí, porque se les va a pagar. Si pusiéramos un aviso, se necesita profesionales que manejen las cosas de los niños, se les va a pagar tanto. Seguramente la próxima semana hubieran 2 o 3 currículos en la iglesia de profesionales que quisieran este trabajo. Pero nuestros remanentes no cobran y tampoco les pagamos. Nuestros profesionales tampoco cobran y tampoco les pagamos. Lo que nos une a nosotros, ¿qué cosa es? Es el Evangelio. Y lo hacen porque está Cristo en su corazón. Y porque queremos devocionar por este campo hispanohablante. Eso tiene que unirnos a nosotros, el Evangelio de Jesucristo. Pablo fue circuncidado al 8º día.
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, perseguidor de la iglesia, un hombre despiadado que sacaba a los cristianos de los cabellos de sus casas, los arrastraba a esa escritura para entregarlos a la cárcel. Cuando murió Esteban, él estaba parado ahí y pusieron la ropa de Esteban delante de él, un joven llamado Saulo. Un día ese hombre, con tanta preparación, con tanta academia, un élite, se encontró con quién? Con Jesucristo. O Jesucristo fue a verlo a él, en otras palabras, camino a Damasco. Y cuando Jesucristo lo llama, él entendió que su misión en la tierra era otra. Y a partir de ese momento él tuvo una misión y tuvo una visión en su vida. Hoy preguntémonos a nosotros mismos, si yo conozco el mensaje de Jesucristo, conozco la palabra, entro en oración, entro en el evangelismo, ¿cuál es mi misión en este mundo? ¿Cuál es mi visión en este mundo? ¿Para qué yo estoy sentado en esta iglesia el día de hoy? ¿Para qué yo devociono al nombre de Jesucristo? ¿Cuál es realmente el motivo más grande de mi corazón? Ananías se asustó cuando el Señor le dijo que vaya a ver a Pablo, porque era el que perseguía a los cristianos, el que los mataba. Pero Dios le dijo algo importante a Ananías: anda, porque él es instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles, para llevar el evangelio a reyes y para llevar el evangelio al pueblo judío. Y el Señor da la orden y Ananías cumplió esa orden. Hoy medita en esto esta semana. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? Para Cristo y para que el evangelio sea glorificado. Yo encontré mi visión a través del evangelio. Por la gracia de Dios estoy parado en este lugar para compartir a discípulos evangelistas, para compartir solo el evangelio. Así que no hay hombre en este mundo que se pueda resistir si realmente se encuentra con ¿quién? Con Jesucristo. Que esta semana esa sea nuestra conclusión. Amén. Amén. Somos una iglesia que debe devocionar solo al nombre de ¿quién? Al nombre de Jesucristo. Amén. Y debemos pelear la batalla espiritual contra las huestes de la oscuridad, contra las tinieblas, en el nombre de Jesucristo, unánimes. Amén. No dejarnos engañar, no dejarnos manipular, porque Satanás va a querer romper esto, pero nosotros somos más que eso. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y tenemos toda la potestad y autoridad, identidad de Génesis 1.27, Génesis 1.28, a través de solo Jesucristo. Que eso sea nuestra resolución de fe en este nuevo comienzo del día de hoy. La próxima semana vamos a ver la bendición de los que pueden disfrutar, los que son salvos, para seguir adelante. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice la Escritura, Señor. Jesús dijo estas palabras, y porque solo Jesús es el único verdadero camino para la vida. Señor, que en este nuevo comienzo nosotros podamos centrarnos solo en Jesucristo, en la palabra, en la oración y el evangelismo. Padre Dios, te damos las gracias por este culto, por los remanentes, por el grupo de adoración, Señor, por el ministerio de niños y por las obras que se levantan en el campo, Señor, a través de cada una de nuestras vidas. Recibe la gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén.